Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Abra su Biblia, la Escritura, la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. La enseñanza que anunciamos, le pusimos ahí un nombre que es la madurez y la conciencia profética, o más bien creo que madurez, estatura y conciencia profética. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Aleluya. Recuerde que nosotros somos un ministerio con sus estacas extendidas a muchos discípulos y en diferentes lugares. Entonces grabamos una enseñanza para compartir también con otros y ayudar a construir entendimiento y discernimiento. Y bendito el Señor, porque hay gente que aprecia la palabra y el pan de la casa. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Lo que no hizo Salomón, este lo hizo. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Esto implica de que él quería tener con Dios la misma relación que tenía David, ¿verdad? Aunque David no era su padre inmediato, sino que era su padre desde la responsabilidad de ser el rey de una nación destinada para cumplir en ella los propósitos de Dios. Y como le dijimos en la enseñanza anterior, pues Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y dice el verso, y a los 12 años, diga conmigo, y a los 12 años comenzó, santo Dios. A los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Este rey llamado Josías, que incluso su nacimiento fue profetizado y anunciado, diga conmigo, a los 12 años, el hombre comenzó a hacer aquello para lo que fue ungido en el propósito de Dios. Vamos a estudiar hoy varias cosas, pero una de las cosas a las que quiero que le preste atención es a eso. Diga conmigo, a los 12 años. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos ayuda, entendimiento, discernimiento, para nosotros, Señor, poder explicar, poder exponer la revelación de tu palabra de tal manera que puede ser entendido y comprendido. Pero yo sé, Señor amado, que la semilla solo tiene el propósito de llegar a la mente, al corazón, al espíritu, y tu Espíritu Santo, Señor amado, es el que la hace dar fruto. En el nombre de Jesús, que sea glorificado el Cordero de Dios. Ahora Lucas capítulo 2, verso 39. Porque aquí vemos en la lectura anterior a un hombre que a los 8 años es ungido y establecido en el trono como rey de una nación, a los 8 años. Yo no sé si en la época moderna se podría encontrar un ejemplo igual, pero en Dios sí se pudo y sí se puede, ¿verdad? Y este niño hizo lo que no pudo hacer Salomón. A Salomón, siendo un hombre ya grande, maduro, se le dijo de la boca de su propio padre, el rey David, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Pero no pasaron muchos años cuando el rey Salomón sustituyó sabiduría
adoración por sabiduría, y descontinuó la adoración continua. Pero la Biblia dice que este niño de 8 años no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Bendito el nombre de Jesús. Y que a los 12 años empezó a darle cumplimiento a lo que se había profetizado acerca de él. Ahora vamos a leer en Lucas capítulo 2, verso 39. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y mire lo que dice aquí, dice, hablando de Jesús, del Cordero de Dios, y dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia del Señor era sobre él. Verso ahora 41 y 42. Iban sus padres, diga conmigo, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Preste atención aquí. María sabe por revelación, y lo sabe también José, que Jesús es o está destinado a ser el Cordero de Dios. Israel tiene por lo menos 7 fiestas señaladas donde los hijos de Israel deben de juntarse para celebrar la fiesta. Pero Miriam, la madre del Señor, y José, el hombre que se le dio el privilegio de ser una señal de autoridad en la vida de Jesús, llevaban a Jesús específicamente a una fiesta. Y era la fiesta de la Pascua, para que él madurara en su conciencia profética de su destino como cordero. Iban todos los años a la fiesta, pero Israel tenía diferentes fiestas, pero ellos iban a la fiesta de la Pascua del Cordero. Y dice, y cuando, diga conmigo, y cuando tuvo 12 años. Usted ve en la profecía de Josías que cuando él tiene 12 años, empieza a limpiar. Y la Biblia dice que cuando Jesús tuvo 12 años, nos señala una edad específica, que cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, esto nos dice que tanto Miriam como José eran padres proféticos conscientes del destino que Dios había señalado para Jesús por la boca del ángel y por la boca también de los profetas. Bendito el nombre del Señor. Ahora, como es costumbre en estas clases nuestras, apoyarnos para encontrar un poco el aliento de la revelación de la palabra, buscando imágenes a través de la etimología. Entonces la palabra 12 en hebreo es como Chenayín. No me crea con la pronunciación, que a veces lo hago bien y a veces hago el intento nada más. Pero Chenayín es 12, significa 12. Diga conmigo, cuando tuvo 12 años. ¿Por qué 12? Porque esta palabra hebrea que significa 12 también significa segundo. Y entonces es la conciencia profética de Jesús de que Él es el segundo Adán en el propósito del hombre. Recuerde que el primer Adán ya sabemos lo que pasó y quién fue el primer Adán. Pero el segundo Adán, diga conmigo, el segundo Adán. Entonces, en la edad de Jesús, en el número 12 se habla de su estatura. Es como que este número nos hablara de la estatura de Jesús en cuanto a revelación. Porque a los 12 años, él, después de ir
con sus padres a la fiesta del Cordero, él entiende que él es el segundo Adán. Santo Dios. Entonces, Chetayin significa segundo, pero de la raíz Chení, entonces Jesús entiende que Isaac fue el primer cordero a nivel de tipificar el sacrificio de Jesús, pero él es el segundo. Él es el segundo cordero, el primer cordero como hombre, porque otros, y hemos hablado del cordero, que sabían que el Mesías se iba a manifestar como un cordero, pero siempre fue un cordero, pero ahora es Isaac. Isaac es el único que es presentado para ser sacrificado como iba a ser después sacrificado Jesús. Entonces, en el número 12 hay misterios relacionados con el cordero. Entonces, el primer cordero fue Isaac como una tipología, solo como una sombra, solo como una figura. Pero Jesús, y dentro de la edad de Jesús, el Chetayin, el número 12, el segundo, nos dice que Jesús ya es consciente proféticamente que Él es el segundo Adán y que Él le va a dar cumplimiento a la figura del cordero que tipificó Isaac junto con Abraham. Pero también la palabra segundo, aquí viene de una voz hebrea que es Shaná, y significa, mire esto, el segundo golpe. Jesús sabe y es consciente proféticamente que Él va a dar el segundo. El primer golpe que recibe el enemigo es tu fe y es tu obediencia, como Abraham e Isaac. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero detrás de tu fe y detrás de tu obediencia, al enemigo le viene el segundo golpe, que es el golpe cuando el Cordero interviene a tu favor. Bendito el nombre de Jesús. El segundo golpe es la victoria de Jesús en la cruz. Todo eso está dicho allí, en la edad que se señala para referirse a la estatura que Él tiene cuando tiene 12 años. Así que muchos de nosotros y de nuestros hijos, pues, tenemos ejemplos, pero no excusas. Aquí no hay excusas. El otro tenía 8 y era rey. ¿Me entendió? Tenía 8 y era responsable de una nación. Hay gente que ni su cuarto puede arreglar. El otro tenía 12 y ya era consciente que su destino era ser el Salvador. Bendito Dios. Así que cuando me vuelvas a poner una excusa, te pongo a leer a Josías. Es que a veces me dice, él me reclama, pero si solo tengo 10, leo demasiado ya. Santo Dios. Lucas 2:43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José, que era la señal de autoridad, y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿a dónde? En el templo. No lo hallaron en el ciber, no lo hallaron perdido allá, lo hallaron ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él dice, tengo que terminar de perfeccionar mi conciencia como cordero. Santo Dios, eso es conciencia profética. Estamos hablando hoy de conciencia profética, de estatura y conciencia profética. Santo Dios.
Ya ni me acuerdo cómo fue el título que le mandé a poner a la enseñanza, pero bendito Dios. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, que tenía 12 años, el que tenía conciencia profética de su destino como cordero, le dice a sus padres terrenales: ¿por qué me buscabais? ¿No habló con ustedes el ángel? Ya se les olvidó lo que le dijo Ana y lo que les dijo Simeón. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, dicen, no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52 dice: y Jesús crecía. Miren en cómo crecía Jesús: sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo: sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Santo Dios. ¿Qué significa esto? Sabiduría, estatura y gracia. Porque hay que tener conciencia profética en la vida de Jesús y en la vida nuestra, que se tiene que significar para este asunto. Y no se preocupe que le vamos a ir subiendo el tono, porque al final esto tiene que ver con su vida, con la mía, y tiene que ver con el oficio de los profetas. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría era en la que Jesús crecía? ¿Qué tipo de sabiduría? Porque esta no es solo una sabiduría, es lo que el apóstol Pablo, la sabiduría oculta, una sabiduría que iba a ser revelada. No es solo la sabiduría como una palabra simple, por supuesto importante, que dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, la capacidad de separar entre lo bueno y lo malo. Ese es un concepto básico de la sabiduría, pero la sabiduría en la que Cristo crecía es la sabiduría que dice el profeta. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, dice, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. En esa sabiduría es que Jesús crecía delante de Dios y delante de los hombres. Dice que crecía también en estatura. Pero ¿cuál estatura? Por lo menos el apóstol Pablo nos dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, y una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque es la estatura y la plenitud, diga conmigo, de un ungido. Santo Dios. Y cuando habla de gracia, nadie lo define mejor, creo yo, que como lo define el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que la Biblia nos deja ver aquí, lo que la Escritura nos deja ver, es que a los 12 años Jesús tiene ya suficiente conciencia profética para empezar a madurarse al cumplimiento del propósito de Dios. Y aquí voy con el asunto: présteme atención, présteme su oído, regálame un poco de su tiempo y encuentre un lugar en su corazón para este tipo de palabra, para este tipo de enseñanza.
Bendito el nombre de Jesús. Ahora que estábamos con el asunto de la consulta profética, porque de allí me vino la necesidad de hablar un poco de esto, nos organizamos la consulta profética, un montón de gente así como valorosa, digo yo, somos valorosos, para preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Y con esta gente, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que Él quiere hacer con estos gobiernos de la tierra en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con los de la Agenda 2030? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Hay que ser valorosos, ¿verdad? Y fuimos, pues, y ya estábamos listos para entrar en el asunto, y uno de los profetas, el profeta convocador, donde estaba para esta consulta la unción de convocatoria, creo yo. Entonces él tiene un sueño, y él sueña que hay un grupo como así de muchachos de 12 años, de 13, de 14, que van convocados a un lugar, ¿verdad? Pero como que fuera un cumpleaños. Pero resulta que cuando llegan al lugar está una mesa llena, unos como regalos, pero está el padre de familia ahí. Y entonces él llega y él quiere agarrar ya, ¿verdad? Como su regalo. Y le dice el padre de familia, todavía, le dice, no es tiempo. Porque ahí, le dice, no son confites lo que hay. Lo que hay allí son misterios, diga conmigo, del reino de Dios. Entonces es interesante, a mí me resulta interesante la parábola, la revelación del sueño, porque ese mismo día mi esposa en la mañana, yo le dije, ya habían algunos inconvenientes con lo que estábamos organizando, pero le digo, vámonos para la ciudad, yo necesito estar en esa ciudad hoy antes que el sol se ponga, y cuando amanezca quiero estar en esa ciudad. Entonces, porque hay momentos donde en las circunstancias uno no debe dejar que las circunstancias te distraigan. Le digo, vámonos. Y nos fuimos. Y en la mañana Dios le habló a la profeta, a la pastora. Y primero ella ve en el primer sueño que vamos los que andamos ahí de valorosos, buscando un lugar donde hacer la consulta. Pero allí, este profeta que tiene el sueño nos dice a nosotros que todavía no es tiempo. Pero después ella vuelve a soñar más tarde y ve que uno de los lugares donde se quiere hacer la consulta es una iglesia evangélica, pero que sobre el lugar hay un ídolo egipcio, y que antes de hacer la consulta ese ídolo egipcio debe ser atado, porque hay mucho asunto, mucha influencia egipcia en la iglesia. Y casi toda influencia que está metida en la iglesia o está metida por medio de los pastores, por medio de los profetas, por medio de los evangelistas, que son los que enseñamos en la iglesia. Y otras influencias pues llegan por otro lado, pero la mayoría llegan desde el púlpito, llegan desde el altar, llegan desde la música, llegan desde YouTube, llegan desde Facebook, de algún lado llegan. Y a veces no están del todo bien. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, pero a mí, este número 12 en la revelación del sueño que tiene el profeta, nos dice el Señor, están listos, pero tienen que ser conscientes proféticamente si quieren abrir esos regalos. Yo recuerdo un sueño que yo tuve, creo que como un año antes de que se supiera que el doctor Cerulo estaba enfermo, bien enfermo. En ese sueño, yo lo he contado, pero hoy lo voy a contar porque para establecer una relación con la edad. En ese sueño, el doctor Cerulo está en un cuarto pequeño con una cama donde él está como convaleciente.
está enfermo. Y lo que se ve en su espíritu es que es un hombre y representa la vida de muchos en la revelación, que ya están listos y en el tiempo correcto de entregar su legado. Entonces yo veo al hombre de Dios que está de rodillas, que ora en el espíritu, recibe como una instrucción del Señor, y allá cerquita en un cuarto pequeño, ¿verdad?, está un ángel, y el ángel pasa a un muchacho así como el que vio el profeta en el sueño de él, 12, 13, 14 años, pero que es un hombre ya en el ministerio, pero eso representa su edad espiritual y su nivel de conciencia profética. Y entonces cuando se lo ponen cerca, yo miro que el apóstol, el hombre de Dios que está representando la unción de muchos, agarra lo que le viene del espíritu y se lo suelta. Lo agarra el ángel y lo llevan para otro lugar. Mire eso hacerse 1, 2, 3 y la cuarta vez, ¿verdad? Y yo me reservo la última parte de esa experiencia para otros propósitos, pero bendito el nombre de Jesús. Pero diga, a los 12 años, Josías pudo con una responsabilidad. A los 12 años Jesús tuvo conciencia profética. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, yo me hago una pregunta y quisiera que algunos, con todo respeto, que algunos hombres de Dios que tienen grandes responsabilidades también se hagan ellos su propia pregunta. Y cada quien le ponga el tono que le tiene que poner. ¿Me entiende? Cada quien, usted póngale como padre de familia el tono que le tiene que poner. El que es pastor de 10, el que es pastor de 1000, póngale el tono que le tiene que poner a su nivel de conciencia profética, porque pareciera que en algún momento de la iglesia estamos mucho dentro de nuestras actividades, de nuestra enseñanza, de nuestra profecía, como repartiendo confites. Santo Dios, y no hablando los misterios de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y en eso pues tenemos que ser conscientes proféticamente. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que preguntarnos los que ejercemos el ministerio hoy, cuál es la gracia, la sabiduría y la estatura que los profetas decimos tener. Ahora hay un espejo donde verse, y ese espejo ni es Facebook ni es YouTube. Ese espejo está en la palabra del Señor. Ahora yo le voy a decir algo aquí, que esto es bien fuerte. Yo sé que es fuerte, pero así es, ¿verdad, Samuel? En los sueños que Dios te ha dado a ti, yo no he visto ningún confite. Y en los que Dios le ha hablado a otros, no son confites. Yo veo misterio, yo veo el brazo de Dios extendido. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, yo le voy a decir algo. Es imposible, diga conmigo, es imposible en este tiempo pretender que vamos a madurar en conciencia profética a la iglesia del Señor ignorando las palabras del Cordero. Es imposible en nuestros días creer que vamos a madurar la conciencia profética de la iglesia del Señor ignorando las palabras que dijo Jesús. Es totalmente imposible, porque aquí la preeminencia la tiene el Cordero.
Nosotros queremos madurar proféticamente en la iglesia. Están las palabras del Cordero, Mateo 24, Mateo 25 y otras que están ahí en algunas parábolas más. Y junto a esa está la revelación del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Y después, si usted quiere ya, ¿verdad?, ver la eternidad, vaya a leer el libro de Revelaciones. Pero no son confites. No son confites. Porque uno de los escritores que más nos introduce en un nivel de revelación a la iglesia nos dice: quieren entrar en este río, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no me imagino que suene la trompeta y dejar a mis hijos atrás. Yo no me imagino eso. Y en las palabras del Cordero dice: estarán dos en una cama, un matrimonio. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, irán dos en el camino. La conciencia profética nosotros no la podemos establecer en este tiempo ignorando las palabras del Cordero. Es imposible establecer conciencia profética en la iglesia ignorando las palabras del Cordero. Así que mejor nos alejamos del proselitismo de algunos que hablan más de su ministerio que del Señor, y nos alejamos del profetismo, porque en el profetismo que están los confites. Santo Dios. Ahora, requiero poner algunos ejemplos de lo que significa ser consciente proféticamente con respecto al tiempo en el que uno vive. Ser conscientes proféticamente con respecto al tiempo que uno vive. Hay una clase, 3 clases que grabamos para explicar un poco lo que el enemigo pretende a través de las universidades y el sistema educativo. Ahí está. Pero déjeme ilustrarle un poco lo que es ser consciente proféticamente en el tiempo en el que uno vive y en el tiempo en el que uno profetiza. Jeremías capítulo 25, dice el profeta, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, mire lo que dice Jeremías, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, dice que son, dice Jeremías, 23 años. Le dice Jeremías en ese momento, llevo 23 años, que no es poco tiempo para la vida de un hombre. Ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, dice, pero no oíste. 23 años, dice Jeremías, llevo tocando esta guitarra. Verso 4, y me envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni se inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Después viene el asunto ya. Después de 23 años, viene verso 8, por tanto, dice. Ya le dice Dios a Jeremías, ya 23 años, más los que vienen de atrás, le dice, por tanto.
Y cuando aparece el por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y serviréis estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas estas naciones. Entonces, Jeremías era un profeta con conciencia profética, le dice, yo ya me agoté. La ventana profética que yo tenía para hablarles a ustedes ya se agotó, y entonces después que vino el por tanto, y la mano de Dios está escribiendo el por tanto para algunas naciones y para algunos reyes. Ya lo escribió, bendito el nombre de Jesús. Y entonces de la boca del Cordero, diga conmigo, de la boca del Cordero está el por tanto de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, quiero que vea en este asunto de tener conciencia profética la actitud equivocada de un hombre que sirvió a la unción. Porque sirvió a la unción, escribió la profecía, fue el primero a veces en oír la profecía, escribió la profecía, pero no pudo o no supo tener conciencia profética de lo que estaba pasando. Jeremías capítulo 45, verso 1, porque palabra que Jehová habló palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, oigan lo que el profeta Jeremías le dice a Baruch, a un hombre que está cerca de la unción. Cuando Jeremías recibe la palabra, él es el amanuense, él es el escribano que escribe la profecía, que guarda el registro de lo que Dios le habla al profeta. Él tenía que andar ahí cuando Jeremías hacía los actos proféticos y agarra los adobes y sitia la ciudad. Él está viendo, él está escribiendo lo que el profeta está haciendo, lo que hace, ¿verdad? Y lo que dice. Es un hombre que está cerca de la unción del profeta. Pero le dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas, le dice. No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín a todos los lugares donde vayas. Este es un hombre que estaba cerca de la unción, pero que no fue suficientemente consciente proféticamente de lo eminente que estaba el cumplimiento de la profecía y que conservar la vida era ganancia. Bendito el nombre de Jesús, porque de repente no quiero que nosotros estemos con la actitud equivocada. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significaba Baruch? Porque Jesús a los 12 años era consciente.
El llevarlo constantemente a la fiesta del Cordero lo hizo crecer en el entendimiento del propósito de Dios. Y Baruch significa bendecido o bienaventurado. El hombre era bendecido y bienaventurado por estar cerca de la unción. Viene de Barak. Y uno de los significados de Barak es arrodillarse para adorar. Y que adora porque es bendecido y bienaventurado. O sea, adorar es ser bendecido y bienaventurado. Cuando nosotros venimos aquí a adorar, diga conmigo, yo soy bendecido y bienaventurado. Santo Dios. Y eres bienaventurado porque adoras, y eres bendecido por eso. Bendito el nombre de Jesús. Pero además, era hijo de Nerías o del Nerillá, que significa, mire, la luz de Ja. Pero esta palabra, la luz de Ja, es una revelación del nombre de Dios. Mire que cuando Moisés va a ser enviado, Moisés le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿y si ellos me preguntan su nombre? Porque Dios es el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, pero si ellos me preguntan su nombre, entonces es esto, Ja. Y a mí me gustaba cómo el profeta Randy lo explicaba, porque esta palabra Ja es el tetratrón, no sé cómo es que le llaman bien los hebreos, pero es difícil, es como casi impronunciable. La única manera correcta de pronunciar, o sea, yo hubo un tiempo que lo pronuncié bien, cuando no podía respirar, que estaba con aquel bicho encima. Yo decía, Marlon, mira, yo decía, ¿verdad? Y todo lo que respire, porque cuando es el sonido que hace el diafragma, y cuando cualquier ser vivo deja de pronunciar su nombre, la vida se le acaba. Entonces, este hombre era hijo del Nerillá, es la luz el resplandor de Dios. Y entonces el hombre tenía que tener entendimiento. También significa, viene de la voz Nir, significa el destello de la lámpara, y la lámpara representa la palabra. Era hijo de la revelación profética. Santo Dios. Pero fue el hombre que sirvió a la unción, estuvo de primera mano en la profecía, pero hay una parte de su camino que lo equivocó. ¿Verdad? Entonces imaginen nosotros con estos calorcitos que están ahora, y empezamos como los hebreos, aquellos, y no podrá poner aire acondicionado. Pues esto le meten otra tizón al asunto. Miren, si esto se repite el próximo año, y es lo que yo vi en el año 2020, antes que llueva, va a haber lluvia en el altar. Vamos a estar ahí llorando, pidiéndole a Dios misericordia. Pero bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo desarrollar conciencia profética en un tiempo, Marlon, donde la gente tiene comezón de oír? ¿Cómo desarrollarle conciencia profética? Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y el que no sufre la sana doctrina tampoco quiere oír la sana profecía. Sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, incluyendo las fábulas judaicas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el que no sufre la sana doctrina tampoco quiere escuchar la profecía correcta. Y aquí la preeminencia la tiene el Cordero. Nosotros tenemos que estar ahí todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Mateo 24, Mateo 25. Venga conmigo, Mateo 24, Mateo 25.
Es que es imposible establecer conciencia profética ignorando esas palabras del Cordero. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque normalmente tanto la palabra como la profecía y el consejo están alineados con la verdad. Palabra, profecía y consejo están alineados con la verdad. Entonces si yo recibo correctamente la luz de la verdad, yo digo, esta profecía no está alineada con la verdad, este consejo no está alineado con la verdad. Y entonces hay una prensa donde yo meto la profecía, ¿verdad? Alineada con la verdad, la palabra y el consejo, y en medio la profecía si está alineada con la verdad. No vaya a ser que le pase a alguien lo de Baruch. Santo Dios. ¿Cómo desarrollar conciencia profética? Ahí está, segunda de Pedro 3:9. Primero el Cordero, diga conmigo, primero el Cordero, porque la preeminencia está en el Cordero, ¿verdad? Y ponga ya a la par al apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Diga conmigo, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Santo Dios. Ahora diga conmigo, madurez, estatura y plenitud. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque dice después se van a amontonar, ¿verdad?, gente conforme a sus propias concupiscencias. Mire la conciencia profética de un hombre, de un apóstol, que tiene estatura, madurez, estatura y plenitud. Mire cómo habla porque si es la misma palabra, es el mismo espíritu. Y no crea, hay gente así, lo que pasa es que la mayoría de ellos no están ni en Facebook ni en YouTube, pero los hay. Usted se va sobre un desierto y se encuentra con alguno de ellos. Segunda de Timoteo 4:6 dice un hombre que tiene madurez, estatura y plenitud, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Usted oye así, es que en YouTube no los va a encontrar, de vez en cuando se encuentra ya alguno, de la historia, del avivamiento, de gente que da testimonio que están ahí. De vez en cuando lo va a encontrar. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, dice, los que aman su venida. Los que aman su venida. Ahora hablemos un poquito de estatura. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Cuando usted busca estatura, no mire su parecer. No mire su parecer. Santo Dios. Sobre todo si usted anda con un cuerno lleno de aceite buscando dónde derramarlo. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, la estatura física no es importante. A Dios le interesa la estatura espiritual y vamos a hablar un poquito de eso. Santo Dios, póngale cuidado a esto. Decía una vez el profeta y maestro Ronnie Chávez que el reino de los cielos se puede representar en una cruz. Entonces él dice así, ¿ve? Que esto habla de relaciones horizontales y la otra parte de la cruz habla de relaciones, no, esto es vertical, la parte va vertical y esto es lo horizontal, que lo vertical es cómo yo me relaciono con el Señor, porque si usted hace una cruz que se extiende mucho en lo horizontal, entonces y no crece en lo vertical, se deforma la cruz. Pero que el reino de los cielos está representado en la imagen de la cruz. Entonces, esto es lo que le quiero decir, ¿verdad? La estatura, voy a ponerlo aquí. La estatura, vení Jacob, y abrís tus brazos para allá, te pones de frente y abrís tus brazos. Entonces, la estatura de su relación con Dios, de su madurez con Dios, determina, ¿verdad?, su horizontalidad. ¿Qué tanto él se puede extender? Depende de qué tanto él crece. Pero si él crece hasta aquí, entonces mire, la estatura determina esto. Si no, entonces siéntese. Entonces usted y yo no nos podemos extender hasta allá si no nos hemos extendido hasta allá. Entonces el nivel de revelación vertical determina la amplitud de mis relaciones horizontales en el ministerio. El nivel de aquí, ¿ve? Determina esto, ¿ve? Por eso te lo voy a repetir. Yo te lo voy a repetir en público. Si Dios te llevó al cielo, es para esto, ¿ves? Es para eso. Samuel, si Él te habla como te habla, así, ¿ves? Es para esto, ¿ves? Más vale que lo entienda. Y así para cada uno de nosotros. Y los que solo nos están oyendo, pues que se la imaginen. Cuando Dios te habla de la manera que te habló, te está diciendo hasta dónde debería tener repercusiones tu intercesión. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hagámoslo sencillo. Mi relación con el Padre determina mi relación con mis hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Hablemos de sabiduría. Y a mí me gusta cómo habla el apóstol Pablo de sabiduría, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, pasemos de los confites a los misterios. Santo Dios. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, mire lo que dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui, ¿qué dice? Ya fui hombre. Dejé, dice, lo que era de niño. Ahora vemos por espejos puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanece, dice, la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es
es el amor. Eso dice el apóstol Pablo en la carta que escribe, Primera de Corintios, capítulo 13, versos 9 al 13. Ahora, dentro de la madurez de nuestro discernimiento, nosotros no confundamos sabiduría con filosofía. Ahí ha estado el enredo de muchos de los maestros que han estado a veces en la iglesia. Diga conmigo, no voy a confundir sabiduría del Espíritu y de la palabra con filosofía. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero la filosofía tiene sus padres, según la filosofía que usted estudie, ¿va? Los griegos tienen a Solón, ¿verdad? Los comunistas tienen al otro, ellos tienen cada quien su filosofía. Los de la izquierda, los de la derecha, los republicanos, los demócratas, los ingleses, los verdes y los morados. Cada una de esas corrientes de pensamiento tienen sus padres, tienen su filosofía, porque son filosofías e ideologías. Vaya, busque el principio de esas aguas y se va a encontrar con los padres y el Espíritu que soltó eso en ellos. Pero nosotros no podemos andar confundiendo sabiduría del Espíritu con la filosofía, que el apóstol Pablo lo dice en buen español. Lo escribió, dicen unos en griego para mí, lo pensó en hebreo, lo escribió en griego, ¿verdad? Pero lo dijo en español. Sabiduría, dice, humana y diabólica de este siglo. No confundamos nosotros lo del Espíritu con lo que no es del Espíritu. Ahora, hablemos de conciencia profética, porque Jesús crecía en sabiduría, pero también en estatura. A los 12 años era consciente, pero no tenía la estatura para llevar la cruz. Tuvo que terminar de crecer, y cuando él le ayudaba a su padre, ¿verdad?, la señal de autoridad, José, con el cepillo, que era carpintero, él sacaba músculo, sacaba el músculo, porque un día él tenía que llevar la cruz. Bendito el nombre de Jesús. Entonces hemos hablado un poquito de sabiduría, de estatura, no sé si hablé de gracia, pero vamos a hablar, diga conmigo, de conciencia profética. Hebreos capítulo 11, versos 24 y 26, por la fe, diga conmigo, Moisés, y dice aquí, hecho ya grande, diga conmigo así, hecho ya grande, santo Dios, porque un día Moisés fue un niño y alcanzó en aquella canastita, ¿va?, como la del canto de la escuela, esta canastita es la de, ¿verdad? Entonces, un día alcanzó allí, pero después, mire, él hizo así, ¿ve? Y dice la Biblia, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, mire, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esto vale la pena leerlo de nuevo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo he hablado de esto, no voy a poder hablar de esto dedicado a esto, solo para mencionarlo, pero lo que la Biblia dice cuando Moisés rehusó es que Moisés, hecho ya grande, ¿verdad?, ya consciente proféticamente de su ministerio y su destino, hecho ya grande, hecho un hombre, hecho consciente proféticamente y responsable proféticamente, y se rehusó. Esa palabra es una palabra con una gran profundidad jurídica, significa se divorció
de raíz de toda la implicación que había en el hecho que dentro de la cultura egipcia él había sido prodigiado por la hija de Faraón. Estudié esto hasta donde se me permitió. Escarpé. Pero cuando él fue prodigiado, es una ceremonia religiosa dentro de la cultura egipcia. Es posible que eso incluya algunos tatuajes o permanentes o temporales por causa de la ceremonia, para ser prodigiado dentro del linaje de Faraón y puesto en la sucesión faraónica. Y Moisés, hecho ya grande, dice la Biblia, él dice, hecho ya grande, ¿verdad? Rehusó, hizo un divorcio. Voy a explicar esto. Nosotros en nuestra legislación, la mayoría de los países latinos, el divorcio es entre el hombre y la mujer. Pero hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde los hijos se pueden divorciar del apellido de sus padres y ponerse otro. Entonces lo que Moisés hizo, rehusó, se divorció de aquella ceremonia por la cual después, cuando Moisés murió, Satanás reclamaba el cuerpo de aquel profeta para convertirlo en una momia. Porque todavía hay gente ungida, ¿verdad?, que creen que pueden jugar con la adivinación electrónica. Por ejemplo, los nemetés de Facebook son un paralelo del horóscopo. Pero diga conmigo, Moisés, hecho ya grande, santo Dios. Y usted ve cuántos profetas, y con ese espíritu me van a profetizar a mí. Y con toda la tolerancia a otras cosas, y tengo ganas de dispararle algo, pero bueno, me voy a perder un poco. Pero lo cierto es que Moisés, hecho ya grande, rehusó, se divorció. Yo creo que él sí debió haber seguido, porque tenía a su madre y la mujer que lo adoptó, ¿verdad?, por un tiempo. Pero hecho ya grande, él tenía que saber cuál era su linaje, cuál era su manto y cuál era su Dios. Yo no sé hasta dónde llegó la hija de Faraón en su relación con Moisés. Debió haber sido una situación difícil para aquella mujer haber criado al hombre que estaba quebrando el imperio. Muy difícil, santo Dios. Pero el diablo sí quiso contender. La palabra contender es presentar argumentos jurídicos. Entonces hay gente que juega con cosas y después el diablo le pone por ahí. Ese es el asunto. Aquí hay gente que hay que circuncidarle el discernimiento. Bendito el nombre de Jesús. Pero Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Muchas de las profecías que hay sobre la vida de mucha gente son contratos del enemigo, donde les han señalado propósitos ajenos a la revelación del Espíritu y los tienen haciendo cosas incorrectas o con pensamientos o expectativas incorrectas. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que le dijeron, usted tal cosa, y usted va a gobernar aquí y usted va a ser allá. Y muchos de los que supuestamente fueron ungidos para eso terminan presos de la trampa que hay ahí. Y en vez de ser gente que hace una influencia y que gobierna, van allí a pedir favores. Y eso pasa en muchas naciones, ya ha pasado en muchas épocas. Santo Dios. Entonces Moisés se desprendió, pero ella miraba el ídolo egipcio, volviendo al sueño en el que Dios te habló. Entonces quiero traer un poco de entendimiento a lo que eso significa. Pues la palabra Egipto es Misraim. Y este Misraim tenía el Alto Egipto y el Bajo Egipto, así era conocido en la historia, ¿verdad? El Alto Egipto yo entiendo que tenía que ver hacia la cabecera del Nilo y el Bajo Egipto hacia el delta del Nilo, donde ya se iba hacia el mar. Pero lo cierto es que eso es lo natural, pero en lo espiritual había el Alto Egipto y el Bajo Egipto.
Uno que tenía que ver con el culto astral y el otro que estaba allá debajo, en lo subterráneo, en lo gótico de la cultura egipcia y otras. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces mucho de ese nemetés y de la adivinación electrónica hay unos que la cocinan en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Y la gente que trague con eso. Santo Dios. Yo no soy tolerante con eso. Usted no sea tolerante. Aleluya. Entonces diga conmigo, Moisés eso hecho ya grande. Cuando nosotros llegamos a tener conciencia profética. Entonces la idea es que Moisés se divorció del contrato al que fue sometido. Y ahí andan los contratos en las escuelas con la ideología de género. Ahí andan los contratos en las universidades y en otros lugares donde la gente se sienta en sillas de escarnecedores a beber copas y a firmar contratos. Santo Dios. Ahora, conciencia profética. En este tiempo, ¿cómo nosotros nos establecemos? Nos separamos de los confites, ¿verdad? Y vamos a buscar los misterios del reino de Dios. Nosotros primero como profeta, usted primero como padre. Por lo menos el apóstol Pedro dice esto, segunda de Pedro 1:13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, aquí mire otro apóstol con una madurez impresionante, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve, este no habla de morir, este habla de abandonar el cuerpo. Dice, Pedro no está diciendo, de abandonar el cuerpo, dice él. Aquí voy a dejar eso. Y no crea que es fácil, que ese momento no es fácil. Claro. Dice, de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Qué relación tenía el Señor con Pedro? Que un día le entregó las llaves y otro día le Pedro, despídete de ese cuerpo de pescador. Santo Dios. También dice el apóstol Pedro aquí, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Santo Dios. Cuando se abran esos regalos a los profetas de Dios, donde no hay confites, sino misterio, usted va a ver los profetas que están a punto de revelar los misterios del reino de Dios para este tiempo. Santo Dios. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Póngale atención a esto. Porque esto es lo que yo entiendo, diga conmigo, la misma palabra y el mismo espíritu. Esto es lo que yo entiendo en el sueño que tuvo el profeta. Que le dice el Señor, no son confites, hijo, no son confites. De verdad yo quiero que venga, aprecio que vengan a mi fiesta, ¿verdad? Pero no son confites, lo que tengo son misterios para entregarle a la iglesia en este tiempo. Entonces Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, diga conmigo, que Dios le dio, para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está descrito el paquetito ese que vio el profeta. Llega y le dice el padre de familia, hijo, no hay confites, lo que tengo ahí son misterios. Y dice el Cordero de Dios aquí, la palabra, la revelación de quién, de Jesucristo.
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Para qué es una consulta profética? Para saber lo que va a suceder pronto. Pero dice aquí que Él las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora ayúdeme, diga conmigo la misma palabra y el mismo espíritu. Entonces, hay una línea de revelación profética, que diga conmigo, del Padre al Hijo, del Hijo al apóstol, al profeta, por medio de un ángel. Muchos de esos regalos que están ahí y de esos misterios de lo que va a ocurrir pronto en muchas culturas, ciudades, reinos, imperios y naciones, vienen por voz de ángel. Porque hay algo que está pasando de lo que todavía de repente nosotros no somos tan conscientes, Nosotros nos creemos que somos los del asunto. Me estoy poniendo pues en los zapatos de aquellos apóstoles que dicen que nosotros somos. Aquí nosotros oramos y nosotros. Y los profetas oramos y nosotros. Y los ángeles están para ministrar. Pero cuando el cielo y la tierra se juntan, ángeles actúan con los hombres y los hombres actúan con los ángeles. Y esta revelación que el Padre le dio al Hijo para enviársela a su siervo, pero por medio de un ángel. Diga conmigo, por medio de un ángel. Santo Dios. Y los ángeles no nos van a ayudar a repartir confites. Aleluya, los profetas hoy tenemos que aprender, diga conmigo, los profetas tenemos que aprender a hablar en su nombre. Bendito el nombre de Jesús, Santo Dios. Aleluya, quiero terminar. Santo Dios. Diga conmigo, no son, gracias Marco. Diga conmigo, no son confites, son misterios, ¿verdad? Diga conmigo, no son confites, son misterios. Santo Dios. Y cuando al profeta se le revelan misterios, le dice el ángel, toma el rollo, le dice, y cómelo. Apocalipsis capítulo 10. Toma el rollo, le dice, y cómelo. En tu boca será dulce, le dice, pero en tu vientre, le dice, va a ser amargo. Diga conmigo, en el vientre va a ser amargo. Santo Dios. Aleluya. Miren lo que está pasando. Nosotros somos conscientes de lo que está pasando. Me voy a tomar la libertad de volverlo a recordar, porque creo que es mi licencia y es mi derecho en el Señor de hablarle a la iglesia por la palabra y la revelación. Pero yo siempre pienso en cada una de las experiencias a veces que el Señor nos ha dado, a ustedes, a mí y a otros. Pero yo, ¿cómo me puedo olvidar de tener conciencia profética si unos años atrás Puerto Rico sufrió mucho? Prácticamente eso terminó de quebrar la economía de Puerto Rico y la gente sufrió mucho. Y en México estaba pasando algo, temblando aquí, temblando allá y pasando todas esas cosas.
Y en ese tiempo la casa que nosotros vivíamos, las paredes 150 años, toda una antigüedad, toda una reliquia, pero al final un peligro. No, si la casa está bonita, Marlon, para meter un tractor y dejarla parejita y construir algo nuevo. Santo Dios. Pero me fui con varios, recuerdo con varios intercesores, incluyendo a mi esposa, creo que Sara, mi madre, Marta, Roberto, no sé quién más, pero yo me voy a ir, yo voy a ungir la ciudad, está temblando por todos lados y yo voy a ungir, para que no llueva, no venga el huracán y no tiemble, ¿verdad? Y estoy en eso. Cuando veo, yo admiro, yo todavía admiro hoy a los profetas que salieron a parar el viento y a detener todo. De verdad que los admiro y debo confesar que los envidio, santo Dios. Les envidio la fe, el valor, la determinación, son valorosos. Bendito Dios por ellos, que son valorosos. Se la creen, bendito Dios. Pero cuando yo voy en el asunto, junto con varios discípulos, intercesores del ministerio, yo veo en la visión, veo las nubes. Y veo en visión que las aguas van a venir, que ya no importa cómo oremos, que van a venir. Y esto yo acepto que alguien me lo cuestione. Esto que yo estoy diciendo, yo acepto que me lo cuestione. ¿Verdad? No me voy a ofender. Pero yo veo que las aguas van a venir. Y cuando veo aquellas aguas que van a venir, oigo la voz del Señor, el testimonio del Espíritu, haciéndome una pregunta, diciéndome: hijo, Carlos, dime, ¿en qué son diferentes los pecados de la iglesia en esta nación de los pecados de la iglesia en otras naciones? Como que dice, si estoy tratando con Puerto Rico, ¿por qué no lo voy a hacer con ustedes? Y después me dice: hijo, dime, ¿en qué son diferentes los pecados de esta nación de los pecados de otras naciones? Y yo dije: Señor, santo Dios, ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero por ahí lo escribí. Pero yo encontré un camino para interceder. Y recuerdo que me acordé de las palabras del Señor, ¿verdad? Dejar que los niños vengan a mí. Entonces me fui a ungir toditas las escuelas que pude. Y por causa de los niños, aquí nos vamos a refugiar en medio de ellos. Y bendito el Señor. Pero de esa manera tenemos que ser nosotros conscientes proféticamente, porque estamos escuchando voces y tenemos que prestar el oído, quitarle el oído a las fábulas y empezar a prestarle atención a la voz de Dios que está en su palabra. Pero como está en su palabra, se va a manifestar por medio de apóstoles y profetas, ¿verdad? Pero vamos a ver una intervención angelical. Vamos a ver una intervención angelical. Yo no dudo de eso. Santo Dios. Porque es la revelación que el Padre le dio a su Hijo y Dios se la dio a sus apóstoles. ¿Por medio de quién? Por medio de su ángel. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Terminemos aquí, solo lo voy a mencionar porque se nos haría mucho tiempo. Pero ustedes lo saben, hay cosas grabadas en audio, otras están escritas, otras hay video, pero lo explicamos aquí, que el 31 de diciembre del año 2017 el Señor me visitó en un sueño y me dijo que no entregara ese sueño, que no entregara esa revelación hasta que Él me diera una señal. Y 938 días después vino la señal. Ahora, al final de ese sueño, en esa experiencia del Espíritu, donde yo miraba que en el principio del atardecer de un día de reposo, íbamos un grupo de personas a un lugar donde se estaba preparando la boda, diga conmigo, preparando la boda. Y allá habían judíos de todas las naciones, yo los miré en ese salón. Y yo oro por ellos. Hay muchos que oran para que retornen a Israel. Yo oro para que se vuelvan a Cristo, porque si están en Israel sin Cristo se van a perder igual.
Algunos tienen que volver a su tierra, pero a mí lo que me interesa es que vuelvan a Cristo. Y si Dios los llama a volver a su tierra, pues bendito Dios. Pero si vuelven a su tierra sin Cristo, igual de perdidos van a seguir. Tienen que volver a Cristo. Y los miraba allí, ¿verdad? Y miraba la manifestación del Espíritu Santo vistiendo un sacerdocio con el manto, digo yo, y la unción del amigo del esposo para preparar la novia. Y nosotros orar por Israel. Recuerdo cuando me presenta la novia, que representa a las naciones judías, y me dice, ayúdale a llegar a la puerta, yo la quiero tomar de la mano, pero me dice, tienes que cargarla, porque yo miraba su rodilla, que estaba como atada. Pero una vez que llegó a la puerta, ¿verdad? Ahí está. Pero allá atrás habían ángeles, donde estaba preparándose lo de la boda. Y cuando estaban inquietos allí en la revelación del sueño, los gentiles, porque querían el vino ya, ¿verdad? Pero no estaban ahí repartiendo confites, estaban repartiendo el vino, preparando el vino. Entonces aquella experiencia donde el Señor le hace así, ¿ve? Y convoca apóstoles y profetas, rabinos y maestros gentiles. O sea, una unción que nos permite entender mucho de lo que a Israel le fue confiado, pero una unción porque esta es la Galilea de los gentiles, este es del otro lado del Jordán. Hay que llamarlos a ellos, vengan que es de este lado, el cumplimiento es de este lado. Mire para Israel y dígale a ella, el cumplimiento es de este lado, es de este lado. Santo Dios, ¿para qué nosotros vamos a andar judaizando? Si el cumplimiento está de este lado, el Cordero está de este lado. Bendito el nombre de Jesús. Pero después tengo una experiencia y el Espíritu le hace así, ¿ve? Y me llevan a un lugar antiguo y yo veo ahí un hombre como un profeta, como un rabino. Los veo corriendo los rollos para descodificar los tiempos de la venida del Señor. Entonces no son confites. Lo que Dios tiene en este tiempo para la iglesia a través de la voz de sus profetas. Pero no vamos a establecer conciencia profética ignorando las palabras del Cordero. Diga conmigo, voy a hacerla así, Mateo 24, Mateo 25. Póngase de pie y vamos a orar al Señor y a pedirle al Señor que tenga misericordia, que no nos tome en ignorancia su venida, que no seamos como Baruch, que sirvió la unción pero no terminó teniendo la actitud correcta. Tenemos que ser como Josías, que en una edad temprana el hombre fue consciente. A los 12 años Jesús fue consciente de que él era el Cordero y que él era el segundo golpe. Bendito el nombre de Jesús que iba a recibir el enemigo en la cruz. Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu misericordia. Nosotros queremos, Señor, ser convocados a la mesa, donde los misterios del reino, Señor amado, son confiados a una generación que lo puede compartir, Señor amado. En el nombre de Jesús, danos, Dios del cielo, la estatura, danos la gracia, danos la sabiduría y el discernimiento. Danos el entendimiento, Dios del cielo, de ser conscientes, de prepararnos nosotros para tu venida, de preparar las generaciones para tu venida. En el nombre de Jesús, Padre, que cuando suene la trompeta, nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones, Dios del cielo, estén ahí prestos en obediencia y en santidad. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre del Cordero. Queremos oír tu voz, queremos crecer en gracia, Señor. Queremos ser como Jesús, que a los 12 años ya era consciente de que le era necesario estar en los negocios de su Padre, que podamos hacer, Señor, como Moisés, que hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Queremos ser, Señor amado, un pueblo, una iglesia proféticamente consciente, con la estatura, con la plenitud, con el entendimiento, Señor amado, que tu Espíritu necesita liberar, Señor, en nosotros. Espíritu Santo, tómanos de la mano
y danos, Señor, estatura, gracia, sabiduría, plenitud y conciencia profética. En el nombre de Jesús, usted diga amén y amén.